Vamos a arrancar en esta mañana y pedir que nuestro Señor nos dé luz y sabiduría, como siempre, para que podamos absorber la palabra de Él en nuestro espíritu, porque esta palabra que es rica, ¿no es cierto?, contiene todo lo que tú necesitas para poder gozarte, para poder experimentar la vida del Señor, en la cual también Él ha previsto y ha provisto todo lo necesario para que durante el tiempo que todavía estemos nosotros en esta carne, podamos experimentar ya esta vida y enfrentar todavía la vida que tenemos en la carne de una manera totalmente distinta y diferente. Este es el regalo que el Señor nos ha dado, la vida de Él, para que hoy por medio de esa vida nosotros podamos enfrentar todo aquello que pertenecía a la vieja humanidad. Y esta es la manera como debemos comenzar a entender las cosas, para que efectivamente podamos apropiarnos de lo que ahora nos pertenece y nos tengamos que deshacer, nos tengamos que desvestir de aquello que ya no somos. Yo creo que este es el tema importante. Y todo esto, como hemos estado mirando las semanas pasadas, arranca efectivamente en nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? En nuestra manera de entender quiénes somos ahora, usted y yo, verdaderamente en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, en esta mañana por permitirnos nuevamente estar juntos a través de este sistema, Señor. Gracias porque podemos compartir a través de la internet, Señor, muchas cosas que tú quieres realmente poner en nuestro corazón para que se conviertan en vida. Tu palabra preciosa, maravillosa, tus promesas. Señor, gracias por cada persona en este lugar, por cada persona que se sume mediante este sistema en el futuro, inclusive, Señor, y que pueda escuchar esta palabra que proviene de ti. No queremos que en nuestro corazón salga palabra humana de sabiduría humana, Señor, sino queremos que tú hables a mi corazón y al corazón de todos nosotros, porque necesitamos tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Espíritu de Gloria, por morar en nosotros y por habernos prometido que tú mismo nos enseñarás. Tú nos has dicho, Señor, que vendrá el tiempo en donde nadie te diga, aquí, mira, aquí está el reino de los cielos o aquí está el Señor, sino que tú mismo nos enseñarás a todos y cada uno de nosotros y ese tiempo es hoy. Gracias, Señor, porque te tenemos en nuestro espíritu y porque podemos disfrutar de tus profundidades y de tu poder. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Cristo y la vida de Él es el regalo y es el galardón mayor que usted y yo podemos recibir, porque la vida de Él contiene todo lo que nosotros necesitamos y requerimos. Esto bastante contrario a aquello que de alguna manera nosotros creíamos o nos enfocábamos específicamente en recibir cosas para nuestra vida actual de parte de Cristo, que es bastante diferente de recibir la vida de Cristo mismo, la cual produce, ¿no es cierto?, absolutamente todas las cosas. En el libro de Segunda de Pedro, de capítulo 1, versículo 3, tenemos unas declaraciones que creo que son importantes y que las queremos traer efectivamente hoy, que dicen lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí estamos hablando de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y versículos 4, ¿verdad? Que quisiésemos de alguna manera hoy discernir estas declaraciones que nos hace la Escritura y el Espíritu Santo para que podamos efectivamente recibir hoy esta palabra preciosa que el Señor nos quiere dar. Y el apóstol comienza con una afirmación, ¿verdad? Y diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de la ciudad. Es decir, es una conclusión a la cual él está llegando con aquellas personas que estaban de alguna manera también participando
y que estaban experimentando esta vida preciosa y maravillosa que es Cristo mismo. Entonces él dice, en resumen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, fíjese que esto en consonancia con lo que dice, por ejemplo, el libro de Efesios, ¿no? No hay nada absolutamente que no sea de Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es todo lo que Cristo es. Todo lo que Cristo es nos ha sido dado. Como todas las cosas, ¿no es cierto?, que Cristo es, nos ha sido dado. Cristo es nuestro Dios y todas las cosas, ¿verdad?, que a Él le pertenecen, efectivamente nos han sido dadas. Aquí la Escritura dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida de Dios, a la vida Zoe, a la vida increada, a la vida divina de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida divina de Dios nos han sido dadas, ¿no es cierto? Y toda la piedad, ¿no?, que esa vida emite o que esa vida produce, es la que también nos ha sido dada, ¿verdad?, por su divino poder. Es decir, esto es algo que por supuesto solamente nos podía ser dado por su divino poder, por su gracia y por todo lo que Cristo es. Pero aquí el punto central es que la experiencia del apóstol y de aquellos que son los signatarios, efectivamente, o los que están recibiendo, los consignatarios de esta palabra maravillosa, es que ellos estaban experimentando esta realidad, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les habían sido dadas. ¿A ellos qué es lo que les correspondía? De alguna manera, efectivamente, saber que todo aquello, ¿no es cierto?, es lo que desde ahora en adelante debe ser nuestra experiencia, debe ser nuestra motivación y debe ser efectivamente la expectativa que usted y yo tenemos por la eternidad. Es decir, nuestro Padre, para arrancar, es eterno. Y todo lo que Él es, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a poder disfrutar, pero a partir del día de hoy. Imagínense todo lo que tenemos que conocer de parte de Él, porque todo lo que tenemos que conocer de parte de Él, finalmente es lo que ahora a ti te pertenece. Nada que ver con que se te resuelvan los problemas, las dificultades, las luchas, nada que ver con que resuelvas tu economía el día de hoy, nada que ver con que resuelvas los problemas familiares que tienes. Estas cosas sí están incluidas, pero no son el propósito, no son la meta. Porque como tú sabrás, nuestro Padre y Cristo mismo no es un Dios escaso, no es un Dios que tenga problemas, no es un Dios que tenga dificultades, no es un Dios que pase por la enfermedad, no es un Dios que tenga que pasar efectivamente por las debilidades que tú y yo pasamos, no es un Dios que tiene que estar aferrado a la fe para que las cosas le funcionen. No, nada de eso. Él es completo, Él es eterno, Él es poderoso, Él es cabal, en todo sentido. Y todo lo que Él es, toda la vida que Él es, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad es lo que a Él le pertenece, es lo que a ti y a mí nos ha sido dado. Si te das cuenta que muchas veces nosotros tenemos una visión distinta y nuestra mirada puesta en cosas muy pequeñas, como la Escritura mismo nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque nuestra mirada normalmente cuando nosotros no hemos recibido este tipo de revelación, sigue puesta en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de la tierra son las que todavía nosotros entendemos. Las cosas de la tierra son las que todavía nosotros creemos que se constituyen, ¿verdad?, en nuestro principal interés y que tan solo si yo resolviese este problema, si tan solo yo tuviese esto que no tengo, si tan solo yo podría ser suplido por estas otras circunstancias, entonces yo sí que sería un hombre feliz y podría servir mejor a Dios. Totalmente en desacuerdo con lo que la Escritura nos está mostrando. Porque aquí la Escritura nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y fíjate, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no son las cosas de este mundo.
Las cosas de este mundo, evidentemente, son las cosas que pertenecen a la muerte y a la impiedad. Es exactamente al revés. Es decir, las cosas en las cuales nosotros normalmente nos interesamos y creemos que si tan solo esas cosas las tuviésemos, nuestra vida sería distinta y aún nuestra relación con el Señor sería diferente. Porque muchas veces nosotros nos cuestionamos, es que Señor, ¿cómo yo puedo serte fiel? ¿Cómo yo te puedo servir como yo quisiera en mi corazón? ¿Cómo yo puedo entrar, verdad, en un proceso de santidad si mira los problemas, las luchas, las carencias que tengo? Como que si es que efectivamente esas cosas de este mundo, ¿no es cierto?, son las que al suplirlas darían a luz a que efectivamente yo pueda ser una persona nueva y diferente. Totalmente desenfocados de lo que efectivamente el Señor nos ha dado. Por eso es importante que estas primeras palabras, que son una aseveración, vea usted lo que el apóstol está aquí hablando, es una aseveración y es una conclusión. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esto es algo que tiene que comenzar a calar en mi corazón y que tiene que comenzar a cuestionar el foco o el enfoque, ¿no es cierto?, en el cual yo pongo mi mirada. Porque si es que efectivamente estas palabras para mí son simplemente palabras que no repercuten en lo más profundo de mi corazón, entonces yo tengo un problema de enfoque. Porque yo estoy enfocado y estoy entendiendo mal el evangelio respecto de que, ¿verdad?, que el Señor supla para mis necesidades de este mundo, mis necesidades actuales, es de lo que se trata mi relación con Él. Sí, ¿verdad? Muchos de nosotros arrancamos tal vez, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Cristo en este conocimiento y entendimiento muy primario. Y no es que el Señor no provea para nuestras necesidades actuales, por supuesto que las provee. Más o menos es como el niñito que nace en la casa de un rey, ¿no es cierto? El niño que nace en la casa de un rey no sabe que va a ser el rey y es el heredero de todo. Y efectivamente, el padre suple para todas las necesidades del niño, indistintamente de que el niño conozca, sepa o tenga conciencia de que es rey y de que él va a heredar todo lo que su padre es y todo lo que su padre ha logrado. El padre igual va a suplir al niño, ¿no es cierto?, de todo lo que él necesite, aun cuando el niño por su capacidad de entendimiento no va a poder ejercer su posición de rey, a pesar de que el padre le va a cuidar como rey, le va a proveer como rey, ¿no es cierto?, y no va a permitir que absolutamente nada le falte a su hijo, pero sin embargo el hijo no es capaz de poder comprender y entender, ¿no es cierto?, todo aquello que le pertenece por ser hijo del rey. Muchos de nosotros todavía estamos en una relación primaria con nuestro Padre. Y esa relación primaria, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de estar poniendo nuestras miradas en las cosas de niño, es decir, en el que nuestro Padre supla para todas nuestras necesidades locales, para todas nuestras necesidades de este mundo, para las necesidades de esta carne. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos damos la vuelta en el desierto, ¿no es cierto?, 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que de alguna manera me definen a mí y aún definen mi relación con Dios. Pero el apóstol efectivamente, y aquí por el Espíritu nos está mostrando que es necesario que nosotros entremos a poseer lo más elevado. Aquí la Escritura nos habla claramente y nos dice qué es lo que a ti y a mí nos ha sido entregado. Aquí no nos está diciendo, ¿no es cierto?, que nos haya sido entregado efectivamente el que Dios nos va a suplir de todas las necesidades que tengamos en este mundo como que es lo más importante. No, aquí dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, lo más alto y lo más importante, lo eterno. Esto es lo que el Señor te ha dado a ti. Es decir, el Espíritu quiere que tú entres primero a entender, ¿no es cierto?, el terreno, la inmensidad de la vida, la inmensidad de esa vida eterna que efectivamente hoy te pertenece y que no tiene absolutamente nada que ver con la vida adámica, que es una vida de necesidades, que es una vida de tristeza,
que es una vida de expectativas, que es una vida de metas, que es una vida de objetivos, que es una vida de planes, que es una vida, ¿no es cierto?, que intenta suplir lo que Dios efectivamente solamente puede suplir. Es una vida que cree que si es que de alguna manera nosotros trabajamos, nos esforzamos y luchamos, vamos a forjarnos un futuro para nosotros y también para los nuestros. Hermanos, en la nueva creación no es así. En la nueva creación, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, en la nueva creación, Jehová es mi proveedor. Y el Señor en esta nueva relación con Él, lo que está buscando básicamente es que nosotros salgamos de esta condición de niños para que podamos comenzar efectivamente a poner nuestra mirada en lo alto, en lo profundo, ¿verdad? En la vida que Él nos ha dado. No olvidemos que el Señor nos dice, yo he venido para que tengáis vida, que se refiere a esta misma vida. Yo he venido para que ustedes tengan la vida, soy la vida eterna y esta vida, ¿verdad?, en la cual efectivamente también se incluye la piedad de Dios mismo. ¿Sí? Es esta vida maravillosa. Entonces, hermanos, todo esto nos pertenece. ¿Qué nos pertenece en esta vida? Algunas cosas que voy a comentar, pero evidentemente lo que el Espíritu vaya poniendo en su corazón. Por ejemplo, en esta vida, ¿no es cierto? Primero, lo que es nuestro es el amor de Cristo. El amor de Él para mí, ¿no es cierto? Y el amor de Él llenándome a mí para que yo ame con el amor de Él a los demás. Es decir, recibir el amor de Él, agradarme en el amor de Él y expresar, manifestar y dar a otros el amor de Él. Esta es parte de efectivamente la experiencia que tú y yo tenemos que comenzar a experimentar en la nueva vida que el Señor nos ha dado. ¿Qué otra cosa? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo te pertenece. Y esto lo hablamos nosotros permanentemente, a veces como que se vuelve un cliché. Pero el carácter de Cristo, entre varias cosas, es la manifestación del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Ese carácter nos pertenece, porque la vida que nos ha sido dada incluye el carácter de Cristo. Así que ya te puedes imaginar que ese carácter va a ir siendo tu experiencia en la medida en que efectivamente la vida de Él va siendo una realidad en ti. Ya ves, qué distinto es que el carácter de Cristo me ha sido dado al hecho de pedirle al Señor que mejore mi carácter. Ya ves que la santidad de Cristo me ha sido dada, ¿no es cierto? Y lo que yo requiero es que esa santidad vaya creciendo en mí y no pedir al Señor que me haga santo. Y así sucesivamente. Es decir, una cosa es reconocer mis limitaciones en la carne y pedirle que el Señor cambie esas limitaciones. Y otra cosa es aceptar la perfección que yo ya soy en Cristo Jesús. El carácter de Cristo te pertenece, porque es parte, ¿no es cierto?, de la vida y de la piedad que ya te ha sido dada. El problema es que muchos de nosotros todavía no expresamos ni manifestamos el carácter de Cristo porque estamos poniendo la mirada en la carne y en el viejo hombre, creyendo que de lo que esto se trata es que el Señor, mi impaciencia, la cambie en paciencia. Es decir, como yo soy impaciente, mi idea central es que el Señor me va a dar más paciencia. No, el Señor te da a Cristo como la paciencia. La vida de Cristo contiene el carácter de Cristo, contiene la paciencia de Cristo. Y si tú no haces tuya la vida de Cristo que te pertenece, entonces el carácter de Cristo nunca va a estar presente en ti. Lo que tú vas a intentar, como normalmente sucede en nuestra carne, es tratar de imitar la paciencia de Cristo o el carácter de Cristo, que no es eso. No se trata de intentar ser bueno, no se trata de intentar ser servicial, no se trata de intentar hacer mi mejor esfuerzo, ser la mejor persona que pueda, que eso es lo que normalmente nuestra carne quisiese que así fuese. Pero la vida de Cristo no intenta
La vida de Cristo la vida de Cristo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del amor, 1 Corintios 13, ahí también nos muestra lo que es la vida de Cristo. Y la Escritura nos dice que el amor es sufrido. Es decir, el amor es sufrido. ¿Sabes qué significa? Que la vida de Cristo es capaz de sufrir cualquier circunstancia hasta lograr lo que definitivamente se ha propuesto. El Señor nos sufrió a nosotros como hombres, nos sufrió al punto de que entregó su vida por nosotros, ¿no es cierto? Pero logró el propósito del sufrimiento. El amor es sufrido. El amor es capaz de sufrir, de aguantar, de esperar, ¿no es cierto?, hasta que efectivamente el propósito se cumpla. Entonces, en esa perspectiva del amor es maravilloso porque estamos viendo la vida de Cristo en acción. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo propio, sino también lo de los demás, ¿sí? El amor nunca deja de ser, nunca deja de existir. Entonces, fíjate, ese carácter es un carácter que te pertenece a ti. Pero ese carácter está incluido en este versículo en donde el apóstol dice, y el Espíritu Santo nos recuerda, que todas las cosas, ¿no es cierto?, nos han sido dadas. No, todas las cosas nos han sido dadas, que la vida, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Primero, las cosas que pertenecen a la vida. Es decir, la vida de Cristo produce la piedad de Cristo. La vida de Cristo produce la vida piadosa que el Señor demanda. La vida de Cristo produce efectivamente santidad, justicia y verdad. La vida de Cristo produce la piedad. Vivir la vida piadosa que el Señor nos demanda solamente es consecuencia de vivir la vida de Cristo. Y es por eso que el Señor nos ha dado la vida de Jesús, para que esa vida se haga una realidad en nosotros, ¿no es cierto? Y como el apóstol Pablo podamos descubrir que efectivamente, ¿verdad? Todas las cosas, todas, no hay una sola, porque la vida de Cristo incluye todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué más nos pertenece? Nos pertenece el poder de Cristo. Todo el poder de Cristo realmente, hermanos, es nuestro poder. El poder de Cristo es nuestro poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol. La pregunta es, ¿qué no puedes? En Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es maravilloso porque el Señor, como nos muestra también en la Escritura, Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Escritura. Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Él es el que produce en mí el querer como el hacer. Por eso es tan importante la vida de Cristo, porque la vida de Cristo incluye el que Él produzca en ti el pensar, el que Él produzca en ti el querer, el que Él produzca en ti el hacer, el que Él produzca en ti el sentir, el que Él produzca en ti el desear. Él produce en ti todo lo que necesitas, porque es Cristo mismo pensando, sintiendo, deseando, decidiendo, pero a través tuyo. Y tú disfrutando de esta persona maravillosa que Cristo es ahora. Todo el poder de Cristo nos pertenece. El poder de Cristo nos pertenece ¿para qué? Para que con esa vida poderosa nosotros podamos vencer las tinieblas. Nosotros podamos vencer las luchas, las dificultades, las vicisitudes que efectivamente tenemos que enfrentar. Pero tenemos que enfrentar con la vida de Él, que es totalmente distinto a enfrentarla con mis propias capacidades. Por eso que aquí estamos hablando permanentemente con qué vida estamos permitiendo que se manifieste en nosotros en cada circunstancia de nuestra vida. Este es el desafío permanente y continuo que yo tengo que decidir todos los días. Aquello de recibir a Cristo, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta idea central. Recibir a Cristo significa recibirlo
todos los días, continuo y permanentemente. Es decir, es recibirlo en cada decisión, es permitir que la vida de Él se exprese en mí, que yo pueda vivir a través de la vida de Él las nuevas circunstancias que yo tengo que enfrentar en mi carne. Una cosa es enfrentar, ¿no es cierto?, las vicisitudes de la vida, las luchas de la vida, las pruebas de la vida, los problemas de la vida con la vida de Cristo, y otra cosa es enfrentarla con mi propia vida. Hay una diferencia abismal. Las cosas exteriores tienen como propósito motivar la vida que Cristo efectivamente ha puesto en mi corazón. Para eso son las pruebas, las luchas y las dificultades que nosotros tenemos todavía que enfrentar en nuestra carne. No, ya no son para angustiarnos, ya no son para lamentarnos, ya no son para vernos como nada. Todas esas circunstancias, ¿verdad?, ahora tienen como propósito el dar a luz en nosotros, el motivar, el incentivar la vida de Cristo en ti y en mí. ¿Por qué? Porque ahí vemos nosotros el efecto de acción y reacción. Cuando viene una acción exterior negativa o positiva, porque toda acción externa, sea negativa o positiva, tienen como propósito efectivamente estimular la vida de Cristo en nosotros, inmediatamente reacciona la vida de Cristo en nosotros si nosotros lo permitimos. Ojo con esto. Las circunstancias exteriores son el factor acción, mientras la vida de Cristo es el factor reacción si tú permites que esa vida se manifieste en ti. Porque yo también puedo permitir que la vida adámica se manifieste en mí. Entonces el factor acción lo que va a hacer es estimular la vida de ira, la vida de coraje, la vida de falta de fe, la vida de incertidumbre, la vida de temor también. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa ahora? Fíjese, ¿cuál es nuestra experiencia en Adán en este tiempo? Nuestra experiencia en Adán es que una prueba y una dificultad, claro, porque cuando las cosas son bonitas, cuando efectivamente la billetera está llena y cuando la cuenta corriente sigue produciendo y cuando el negocio funciona y cuando la salud está bollante y cuando la gente efectivamente nos alaba, todo está bien, parece que el Señor, qué lindo Señor, muchas gracias, amén, ¿no es cierto? Y hay algo en nosotros que también reacciona. ¿Qué reacciona normalmente en nosotros? Pues lamentablemente para nosotros reacciona el orgullo, reacciona la soberbia. Para muchos de nosotros reacciona efectivamente el que nos comenzamos a inflar y nuestro ego comienza a ser mucho más grande. Eso es lo que generalmente producen las buenas cosas de la vida, entre comillas. Y las malas cosas, ¿qué producen? Producen temor, producen miedo, producen, ¿verdad? Incredulidad, producen ira, producen enojo. Ahí está el factor acción. Cuando yo permito que la vida de Adán sea la que efectivamente se manifieste en mí, la reacción es muerte. Pero cuando efectivamente el factor, ¿no es cierto?, acción, exactamente en las mismas condiciones, está presente y yo permito que por las promesas que el Señor me ha dado, como vamos a ver, yo permita que la vida de Él aflore en mí, no la vida mía, no mi mejor esfuerzo, no mi mejor capacidad, no mi planificación, mis contactos, mis relaciones, sino la vida de Cristo en mí. Entonces el factor reacción es que el amor, el gozo, la paz y el poder de Dios va a comenzar a manifestarse en tu propia vida. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos nosotros, hermanos. Es evidente que esto lo vamos a ir experimentando de menos a más, pero en la medida en que nosotros por lo menos vamos recibiendo el conocimiento de esta realidad y vamos experimentando y vamos permitiendo que el Espíritu Santo efectivamente vaya tomando partido y vaya siendo el que enfrente estas circunstancias, nosotros vamos a ver que siempre, ¿no es cierto?, el factor acción tiene como propósito el que la vida de Cristo, la reacción de Él sea una realidad en ti y en mí. Ahora, ahí es cuando el Señor inclusive maneja el factor acción, o sea, el factor externo.
Maneja porque Él sabe que los problemas, las luchas, las dificultades, ¿no es cierto? Lo que hacen normalmente cuando estamos bien enfocados es estimular su vida en nosotros. Y nosotros vamos a comenzar a entender que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Que es la única manera como vamos en la experiencia a poder entender este tipo de realidad. Así que el poder de Dios te pertenece. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El poder de Cristo te pertenece. La sabiduría de Cristo te pertenece. La sabiduría, la inteligencia de Cristo, ¿no es cierto? El conocimiento te pertenece. Es parte de lo que el Señor te ha dado en la vida de Cristo. La mente de Cristo es algo que te pertenece. Aquí lo hemos hablado más de una vez. El Señor nos dice claramente que nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema es que no ejercemos la mente de Cristo. Una cosa es tener la mente de Cristo, otra cosa es ejercer la mente de Cristo. Tú puedes tener, ¿no es cierto?, el computador de más alta tecnología en tu casa, pero si solamente lo sabes utilizar para escribir cartas, ¿de qué te sirve? El problema no es que el computador no pueda hacer mucho más por ti, es que tu falta de conocimiento, tu falta de entendimiento, tu falta de experiencia en las capacidades del computador hace que tú no le puedas sacar todo el provecho que está a tu disposición y simple y sencillamente lo utilices para escribir unas cartas. Esto nos pasa ahora mucho con nuestros aparatos, ¿no? Tenemos el iPhone tal, el iPhone cual, y tenemos tantas gigas y tenemos 1000 cosas, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente somos capaces de poderle sacar provecho a todas las capacidades que tienen los teléfonos? ¿Cuál es la limitación? La limitación al aparato soy yo, es mi manera de entender, es mi manera de pensar, es mi manera de comprender. Ahora, esto aterrizado a la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo la mente de Cristo. Imagínate lo que significa tener la mente de Dios, la mente del Creador, la sabiduría de nuestro sabio Dios y maravilloso, el que creó todas las cosas. Dios determinó que su sabiduría sea para ti. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él dijo, hagamos a Adolfo a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Jimmy a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Francisco a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Lupe a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Jorge a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Mir a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a René a nuestra imagen y semejanza. Hagamos a Pedro a nuestra imagen y semejanza y a Leonor también. Es decir, personifiquemos esto, porque aquí no habló de la humanidad, habló de ti. Cuando Él dijo, hagamos, ¿verdad? Hagámoste a ti a mi imagen y semejanza, Él dijo, yo quiero que tú recibas todo mi conocimiento y toda mi sabiduría. La mente de Cristo está en ti. El momento en que nosotros hemos nacido de nuevo y somos parte de la nueva creación, que es esta parte importantísima de la provisión de Dios para que nosotros podamos ser hechos conforme a su imagen y semejanza, nacer de nuevo, es algo que el Señor tiene que producir en cada uno de nosotros, su Hijo. Hermanos, en esa misma dimensión el Señor ya puso la mente de Cristo en tu corazón, en tu propia mente. Ya está la mente de Cristo, la mente espiritual está allí, esa mente sabia. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos acceso a esa mente? Sí tenemos, pero no normalmente accesamos a la mente porque entendemos poco de aquello, porque todavía nuestra mente, la mente que funciona es la mente adámica. Y cuando la mente adámica funciona, la mente adámica se limita a ver las cosas de este mundo. Se limita a mirar para las necesidades de este mundo. Se limita a las enfermedades, se limita a las situaciones económicas, se limita al conocimiento humano. Evidentemente no puede ir más allá, porque no puede comprender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces, por esto es que usted y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros pensamientos adámicos, negarnos a nuestros deseos adámicos, negarnos a nuestros sentimientos adámicos,
negarnos a nuestra voluntad adámica, porque todo lo que es de Adán, así sea bueno, está corrompido. Todo lo que es de Adán, así tenga buena intención, es un trapo de inmundicia. Todo lo que es de Adán, el Señor Jesucristo lo redujo a la cruz y a la sepultura. Nosotros no estimemos lo que es de Adán. Y si todavía estimamos algo que es de Adán, pues pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para desechar todo aquello. Así como el apóstol Pablo lo dijo en un momento determinado, porque todo lo que antes para mí tenía valor, todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura. ¿Cuántas cosas todavía para nosotros de este mundo tienen valor? Es que esto sí está bien. Claro, estos son los argumentos que tienen que ser derribados, porque los argumentos siempre van a estar en contra de lo que Dios dice. Es que esto sí debería ser así, es que esto es lo que tú piensas. Pero esos argumentos lo que hacen es levantarse contra el conocimiento de Dios. En otras palabras, los argumentos nuestros tienen como propósito el que la experiencia de la vida de Cristo se aleje de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos más altos, ¿no es cierto?, no son más que el hombre que vino para matar, para robar y para destruir, sino que viene con un camuflaje de cordero, con un camuflaje de oveja, pero realmente, como dice la Escritura, es un lobo rapaz. Por eso es que el Señor nos muestra que no debemos confiar en nuestra carne, en nuestra mente adámica, pero nosotros tenemos la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo, para que esa sabiduría y esa vida sea nuestra. La Escritura nos dice que Dios nos ha sido hecho, que Cristo nos ha sido hecho por Dios. Primero, sabiduría. Y es que si tú y yo no tenemos esa sabiduría y no tenemos la revelación que viene de esa mente sabia, que es el Espíritu mismo produciendo en nosotros estos pensamientos y revelándonos, si no tenemos nosotros esta sabiduría, nunca vamos a ver cómo estamos hoy hablando. Por ejemplo, el apóstol decía, como todas las cosas que nos pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cómo tú tomas esos versículos? ¿Están muy ajenos de ti? ¿Suenan simplemente a un cliché que no tienen mucho sentido para tu vida? Es más, cuando aquí habla que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿tú inmediatamente estás pensando en las cosas de este mundo? ¿Estás pensando en qué vida estás pensando? ¿En tu vida o estás pensando en la vida de Dios? Fíjate, lo primero que tenemos que entender aquí, nos tiene que dar sabiduría a nuestro Padre, es que aquí está hablando de la vida de Él, no de nuestra vida. De la vida de Él en nosotros. La vida de Él eterna. La vida que hizo todas las cosas buenas de la vida, ¿verdad?, han sido hechas por nuestro Padre. O al menos las cosas buenas son una vaga imagen de lo que nuestro Padre es. Entonces la mente de Cristo nos ha sido dada. ¿Qué más? Todas las riquezas de Cristo son tuyas y te pertenecen. ¿Qué más? La piedad de Cristo, es decir, esa vida que tú y yo en el fondo, ¿verdad?, queremos vivir, queremos producir. Esa vida es un regalo de Dios para ti y para mí. Esa no es una vida que se consigue por tu esfuerzo carnal. Esa es una vida que te viene como parte de todas las cosas que dice la Escritura allí, que te han sido dadas, ¿no es cierto? La misericordia de Cristo te pertenece. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la misericordia de Cristo está incluida allí. La salvación de Cristo, que como hemos dicho, la liberación, la salvación es igual a liberación. Tú necesitas ser librado no solamente de Satanás, porque el Señor ya efectivamente lo hizo, pero ahora tú necesitas ser librado de ti mismo. Tú necesitas ser librado del mundo. Tú necesitas ser librado de tus pensamientos. Tú necesitas ser librado de tus argumentos, de tus ideas vanas. Tú necesitas ser librado de tu buen viejo hombre. Tú necesitas ser librado, ¿verdad?, tus tribulaciones, de tus angustias, de tus dificultades. Tú necesitas ser librado de tus adicciones, de tus temores, de todo lo que efectivamente tú sabes, que todo aquello que tú dices, tan solo, Señor,
si se me quitase esto o si tuviese esto, pues el Señor te libra de todo aquello. Pero ese no es el fin. Eso es parte del proceso de que tú vayas recibiendo la vida que efectivamente nos corresponde a ti y a mí el día de hoy. En fin, hermano, todo lo que Cristo es lo que nos ha sido dado a ti y a mí. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 21, 23 en función de esta misma idea. Dice, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro. A ustedes les pertenece el mundo, les pertenece la vida, a ustedes les pertenece la muerte, a ustedes les pertenece el presente y les pertenece el futuro. Todo les pertenece a ustedes, todo. Y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Es decir, si lo vemos en retrospectiva, todo lo que Dios es, le pertenece a Cristo. Y todo lo que Cristo es, nos pertenece a nosotros. ¿Qué más queremos? Esto es un regalo precioso de parte del Señor. Esta es la vida que tú y yo debemos tener como expectativa y como realidad para comenzar a experimentarla desde hoy hasta la eternidad. Esta es la vida que nos ha sido dada. Esta vida incluye tu resurrección. Esta vida incluye la resurrección de los muertos ahora, de los muertos espirituales. Porque está el muerto espiritual, el muerto del alma y está el muerto del cuerpo. Nosotros ahora lo primero que hacemos es resucitar del espíritu. El Señor nos da un nuevo espíritu, entonces ahora resucitamos, ¿verdad? A la vida de Cristo. El espíritu es la vida de Cristo misma ya en ti y en mí, la que perdió Adán en huerto de Edén. Nosotros resucitamos espiritualmente y por eso es que ahora podemos pensar espiritualmente aun cuando estamos en esta carne. Pero esa vida del espíritu ahora efectivamente es suplida, es implantada, ¿no es cierto? O es provista para nuestra alma. Y ahí es donde nuestra mente se comienza a renovar con las nuevas enseñanzas, con las nuevas palabras, con el nuevo conocimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios. Allí es que efectivamente nuestra mente comienza a ser vaciada de toda la basura que teníamos en nuestra carne y comienza a ser llena de toda la verdadera vida de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Señor. Es decir, una vez que esa mente comienza a ser renovada por medio de la renovación y la revelación que el Señor nos va dando en el entendimiento, inmediatamente después de la revelación viene algo que se llama experiencia. Porque el Señor ni siquiera quiere que tú te quedes en la revelación. La revelación ya es el camino correcto. Es decir, primero nosotros tenemos los hechos de Dios o los dichos de Dios. Después nosotros tenemos efectivamente la revelación de esos dichos o de esos hechos. Esto es algo que ya viene del Espíritu Santo. Pero la revelación, hermanos, es la antesala de la experiencia. Así es el camino. Primero el dicho o el hecho de nuestro Padre. Después la revelación espiritual del dicho o el hecho de nuestro Padre, porque todo está basado en lo que Él dice y en lo que es Él y en lo que Él ha hecho. Y después la experiencia, porque todo lo que el Señor nos está mostrando es para que eso en su momento lo vivamos. No solamente lo sepamos, no solamente lo entendamos, sino que lo experimentemos. El Señor quiere que toda su palabra se convierta efectivamente en una experiencia para ti. Sí, pero es un proceso. Es un proceso que comienza efectivamente recibiendo el dicho, poniendo nuestra mirada en el hecho o en los hechos de Dios, ¿no es cierto? Y de allí efectivamente viene algo que tú y yo sabemos que es fe. Esa fe lo que hace es producir en ti revelación. La fe es
la llave que nos permite entrar a la misma mente de nuestro Padre. Esa fe efectivamente nos da revelación, ¿no es cierto? Y esa revelación, ¿no es cierto?, trae consigo la certidumbre, la seguridad que efectivamente Dios es real, que Dios existe. La Escritura dice que todo el que venga al Señor, venga en plena certidumbre de fe, ¿no es cierto?, creyendo que Él es galardonador de los que le aman y creyendo que le hay, dice la Escritura, es decir, que Él existe. Y este creer que Él existe no es un creer, es efectivamente una expresión de la fe de Cristo a través de mi propia vida. Una vez que yo tengo la revelación por la fe en el dicho o en el hecho, pues lo siguiente es la experiencia. La experiencia que tú y yo, ¿verdad?, queremos vivir. ¿Qué es? La experiencia de la vida de Cristo en mí, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces yo comienzo a experimentar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y comienzo a darme cuenta que eso es mío, que eso es mío, que eso es mío, que eso es mío. Y todo esto va reemplazando lo antiguo, va reemplazando lo antiguo. Así es como yo me voy desvistiendo del viejo hombre, reemplazando lo nuevo por lo antiguo. ¿No es cierto? Pero fíjese el proceso. Los dichos, los hechos, la fe, la revelación, la experiencia. Y cuando sea mi experiencia, eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Y eso se me va quedando. Y esa es la idea del Señor, que cada día Cristo sea formado en ti. El apóstol Pablo decía, por el Espíritu, hermanos, que por vosotros sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el fin. ¿Cuál era el fin del Espíritu? Porque ahí Pablo está hablando por el Espíritu, o el Espíritu está hablando por Pablo. El Espíritu que está en ti y en mí podría seguir diciendo que sigue sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Porque cada sufrimiento tuyo sigue siendo un sufrimiento de Cristo. Cada lucha tuya sigue siendo una lucha de Cristo, pero no con el sufrimiento ni con la lucha que tú tienes, sino que es en dos dimensiones. Mientras tú sufres por una circunstancia, Él sufre contigo, sabiendo, ¿verdad?, lo que estás sintiendo, pero también Él sabiendo y conociendo que ha provisto todo para que tú salgas de aquello y que tú efectivamente reconozcas y entiendas todo lo que Él ya ha provisto para que te aferres y te agarres a eso y enfrentes la vida y esa circunstancia de una manera totalmente distinta y diferente. El sufrimiento de Cristo no es el sufrimiento de aquel que es incapaz y que no sabe cómo va a salir de esta. Cristo se hace uno con nosotros en nuestro sufrimiento, pero Él quiere que nosotros echemos todos nuestros sufrimientos sobre Él, porque Él nos va a librar de todos esos sufrimientos. ¿Cómo? Con su vida en nosotros. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El poder de la vida del Señor, que es capaz de sufrir cualquier circunstancia, nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos experimentar esa realidad. Entonces, todo nos pertenece a nosotros, hermanos. Nos pertenece Cristo y nosotros somos también de Él. Entonces, imagínense la gran diferencia, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, tiempo pasado. Fíjese, esto es algo muy importante. No nos darán, tiempo pasado, ya nos han sido dadas. Es decir, a ti lo que te toca es recoger, no generar, no crear. El problema para nosotros está en que en nuestra carne nosotros generamos, creamos. En Cristo nos toca recoger. Aquí la Escritura claramente dice que todas aquellas cosas nos han sido dadas. Ya nos fueron dadas en consonancia con lo que dice Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y aquí la Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por su divino poder, nos han sido dadas, ya nos fueron dadas. ¿Qué tienes que hacer tú? Cosecharlas, porque resulta que todo lo que es de Cristo es tuyo.
Entonces tú ahora, como Cristo ya está viviendo o ya vivió mucho de lo que tú y yo sabemos, ahora a ti te toca recoger la victoria de la vida de Cristo. Te toca recoger el poder de la vida de Cristo sobre el pecado. Te toca recoger la victoria de la vida de Cristo sobre los problemas, sobre las luchas, sobre las dificultades, sobre las enfermedades, sobre la tristeza, sobre el miedo, sobre las adicciones, sobre cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia. Ahora a ti te toca recoger esto. Esto es fe, hermano. Esto es fe. Yo ya no pido, recojo. Por esto es que la fe verdaderamente nunca dice, Señor, por favor, ayúdame o Señor, dame. Sino, Señor, te agradezco porque se basa en esta premisa de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No hay nada que el Señor ya no te haya dado. ¿Por qué? Porque Él conociendo el futuro, porque Él teniendo presciencia, o sea, preconocimiento establecido de las cosas, Él conoce y conocía desde antes de la fundación del mundo exactamente la circunstancia de temor, de miedo, de pánico, de angustia, de enfermedad que tú ibas a vivir. Él ya lo sabía. Y allí Él incluyó darte la salida a toda esa circunstancia. ¿En qué? En su vida. En su vida. Porque en su vida el Señor te da efectivamente todo lo que le pertenece a Cristo. No creas que la carne y la sangre van a heredar estas cosas. Es por eso que cuando la carne anhela ser justa o ser santa y dice, no, desde ahora yo me voy a comportar así, pues la carne nunca va a poder recibir la santidad que viene de parte de Dios, porque es un don de Él simplemente. El Señor no va a compartir su santidad, ¿verdad?, con la carne, por más interés que tenga esta en ser santa. Entonces, Él nos ha dado todas las cosas por su divino poder. Es decir, su poder maravilloso, su divino poder, Él es Dios para poder haber hecho esto para ti, para mí. Bueno, Él es Dios. Hermanos, si nosotros tuviésemos, y aquí lo hemos hablado varias veces, el poder para poder cambiar la historia de nuestros hijos, el poder para poder cambiar las circunstancias difíciles de nuestros hijos, el poder para no permitir que a nuestros hijos les pase o les suceda nada malo. Si tú tuvieses el poder, ¿lo ejercerías? Sí, ¿verdad? Obviamente nosotros no tenemos el poder para hacer que si nuestros hijos están en malos caminos, han tomado caminos de adicciones, han tomado caminos equivocados o cualquier otra cosa, nosotros podamos hacer que efectivamente ellos vuelvan a ese camino. Muchas veces nosotros estamos limitados y sufrimos. Y nos duele en el corazón lo que les pasa a ellos. Y a veces hasta nos sentimos culpables por haberles traído a este mundo. Pero resulta que nuestro Padre sí tiene el poder para hacer todo aquello. Él sí puede efectivamente hacer nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor no se conformó con simplemente cambiarnos. No, Él se conformó con hacernos a la imagen de Cristo, de su amado Hijo Jesucristo. Él no solamente que no nos mejoró, es decir, no quiso mejorarnos porque Él tenía algo más alto que nosotros, que es la vida resucitada de Jesucristo. Él sí tenía el poder para cambiar nuestra historia. Él sí tenía y tiene el poder para cambiar nuestra historia. Por su divino poder, Él hizo todas estas cosas. Por su divino poder, Él me sacó de donde yo estaba. Por su divino poder, hoy yo tengo la capacidad de poder enfrentar cada circunstancia en mi propia vida. Por su divino poder, Él ha hecho que Él sea mi Dios y que yo sea su hijo. Por su divino poder, esto es mi Dios. Este es tu Dios. Este no es un Dios creado por la mente humana. Este es un Dios que el único y verdadero Dios que existe, que se acercó a nosotros, porque nos amó, porque Él es amor. ¿Para qué? Para que tú lo disfrutes y para que tú sepas que Él siempre te amó con amor eterno. Dice que Él nos llamó por su divino poder, ¿verdad? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta parte del versículo 3 y el 4 lo vamos a dejar para
la próxima semana porque creo que tenemos todavía ahí bastante tela que cortar. Pero nos quedamos, hermanos, con efectivamente el estar conscientes de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, estar conscientes de la vida que Él nos ha dado. Esa vida que Él te ha dado es una realidad en tu vida, o por lo menos ya está en el punto de que se te está revelando, que no tiene nada que ver con tu otra vida. La vida de Cristo no tiene nada que ver con tu vieja vida. Ya eso en ti es una revelación. Que la vida de Cristo es un nuevo arranque, un nuevo comenzar, una nueva historia, una nueva era, una nueva creación, y tú has sido incluido en esa vida. Así como la cabeza de la primera creación fue Adán, y tú fuiste incluido en la vida de Adán y lo estás viviendo, así ahora la cabeza de la nueva creación es Cristo y el Señor te ha incluido. ¿Tú eres consciente de eso? Y si eres consciente de eso, ¿sabes lo que esa vida contiene? ¿Sabes lo que te ha sido dado en esa vida? Pues esa es la vida que tienes que experimentar de aquí por la eternidad. Así que a poner nuestra mirada en esa vida, a pedir al Espíritu Santo que nos revele esa vida que está dentro de nosotros, porque allí tenemos todo lo que tú y yo necesitamos para el resto de nuestras vidas y por los siglos de los siglos. Continuamos la próxima semana, hermanos. Amén.